Bienvenidos a casa, te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Buenas noches, hermanos de la ICSI. Mi nombre es John Libardo Andrade. En esta noche tengo el privilegio de dar una prédica sobre las promesas. Entonces, inicialmente vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, te pedimos en esta noche que seas tú iluminándonos para dar este mensaje, que no sea mi emocionalidad hablando, sino que seas tú, Papito Dios y Espíritu Santo, susurrándome al oído el mensaje que tú quieres dar, para que sea provecho de todos los miembros de nuestra amada iglesia y también para las personas que nos puedan ver a través de las redes. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, pues el tema es sobre las promesas, pero antes vamos a hacer una alabanza, ese tiempo para conectarnos con el Señor, alabarlo, glorificarlo. Entonces vamos a la alabanza. Señor, te damos gracias por tu presencia, porque tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy queremos morar en tu presencia, y así todos los días de nuestra vida, porque tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro auxilio, Señor. El gozo de nuestra vida eres tú, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Sí, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas nuestro ser, Señor. Dile al Señor ahí donde tú estás: el gozo de mi vida eres tú, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú eres Dios eterno, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios, solo tú transformas mi ser. Dios dice en su palabra que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo
la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Solo Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Señor, en medio de esta crisis que estamos viviendo, queremos decirte, Señor, que tú eres nuestra confianza, que tú eres nuestro socorro, que tú eres nuestra seguridad. Y no importa qué difícil se vean las cosas, nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Señor, con tus plumas nos cubrirás y debajo de tus alas, Señor, como dice tu palabra, estaremos confiados y seguros. Y yo te invito a que levantes tu voz y digas conmigo, Señor, Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú eres el que nos guarda, solo tú nos cuidas, solo tú nos proteges y nada nos hará daño, porque tú, Señor, estás conmigo. Solo tú estás conmigo. Ahí donde tú estás, puedes cerrar tus ojos y decir al Señor, tú estás conmigo, Señor. Tú no me dejarás, porque soy tu hijo. Y como Padre, Señor, guardas y cuidas de tus hijos. En ti, Señor, estamos seguros, estamos confiados, estamos guardados bajo tus alas. Entonces, ahora sí, entrando en materia, como les decía, voy a hablar de las promesas. Esta prédica la he dividido en tres partes: una definición de las promesas, los tipos de promesa que pude encontrar y finalmente, como conclusión, cómo apropiarnos de las promesas. En cuanto a la definición, aunque en el hebreo antiguo pues no se tenía este concepto, esta palabra, de acuerdo con algunas fuentes que encontré, debemos entenderla como bendición, palabra, alianza o juramento. Muchas veces nos hemos preguntado por qué no se cumplen estas promesas si están en la palabra. Básicamente es porque no nos apropiamos de estas bendiciones, no las tomamos para nosotros, no le ponemos nuestro nombre. Ya pasando al segundo punto, que son los tipos de promesa, de acuerdo con lo que el Señor puso en mi corazón, existen promesas de dirección, de protección y salud. Las promesas de dirección, voy a hacer alusión a varias partes de la palabra. Inicialmente Salmos 32, del 8 al 10, después los Salmos de capítulo 1, del 1 al 3, y finalmente Jeremías 33:3 y Mateo 28:20. En cuanto a Salmos 32, 8, 10, tenemos esta promesa de dirección. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
sobre ti fijaré mis ojos. Más adelante dice a los que no siguen la palabra o no seguían en ese momento la ley. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas que al que Jehová espera en Jehová, le rodea la misericordia. Entonces, siempre que tengamos una duda o no sepamos qué hacer en una situación, podemos acudir a esta palabra en donde el Señor nos indicará el camino, nos dará dirección para tomar decisiones correctas. Siempre, antes de ser cristiano, siempre me preguntaba, ojalá en esto me vaya bien. Ahora he entendido que primero se debe pedir dirección, consultar al Señor y de acuerdo con la respuesta que Él nos dé, así debemos actuar para que todo nos salga bien. Y acá también, en esta porción de los Salmos, vemos que también hay personas necias que lamentablemente no siguen la dirección del Señor y por eso pues tienen muchísimas dificultades. También hay esta promesa de dirección en Salmos 1, del 1 al 3, donde nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, lo que el Señor pone en mi corazón es que siempre debemos obrar rectamente, debemos tener temor de Dios, pero no temor en cuanto a tenerle miedo, sino obrar correctamente lo que nos ha enseñado en la palabra para que todo nos salga bien, y cuando obramos conforme a la palabra, el Señor nos va a prosperar, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual, en el aspecto familiar y muchos aspectos de nuestra vida. También tenemos una promesa de dirección en Jeremías 33:3, en donde dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando siempre le pedimos dirección, Él también nos muestra cuál es la situación. En oración nos muestra qué debemos hacer y nos revela cosas que no conocemos y podemos obrar correctamente. Y finalmente, en el Nuevo Testamento, en Mateo 28:20, nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces acá, en el Evangelio de Mateo, observamos que el Señor Jesús nos dice que guardemos sus mandamientos, todo lo que Él nos ha enseñado, y Él siempre va a estar con nosotros todos los días. Él siempre va a ayudarnos, va a ayudar a tener dirección y a tomar las decisiones correctas. Como decía, pasando al otro tipo de promesas, están las promesas de protección. Y me referiré a Génesis 28:15 y a Josué 1, del 5 al 6. Génesis 28:15 dice: he aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. También Josué 1, del 5 al 6 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, cuando sentimos en oración que el Señor nos está dando una orden, nosotros debemos ser obedientes a lo que Él quiere, porque el Señor no es caprichoso, Él sabe qué es lo que nos conviene a nosotros. De pronto el mundo nos va a criticar, podrá haber obstáculos, pero cuando el Señor tiene algo predestinado y cumplimos lo que Él nos ordena, Él nos protege, así se nos venga el mundo encima. Como dice también el Antiguo Testamento: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré,
porque siempre que seguimos su palabra, a pesar de que puedan haber dificultades, Él nos va a respaldar y con la diestra, con su diestra, nos va a seguir sosteniendo. Y Él nos va a proteger si obramos correctamente y somos obedientes a su palabra. No solamente obediencia en cumplir lo que nos manda, sino convencidos que lo que Él nos ha prometido se cumplirá. También tenemos las promesas de sanidad. Aquí me referiré a Salmos 91, del 1 al 7, Jeremías 33, 6, Segunda de Reyes 25 e Isaías 53, 15. En cuanto a Salmos 91, del 1 al 7, que casi todos conocemos, dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es siempre nuestro respaldo. Podemos estar seguros que Él jamás nos desamparará, como hemos visto en otros pasajes de la palabra. Y más adelante dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es una poderosa promesa de protección, de sanidad y de confianza en el Señor. Y ahora en estos tiempos de COVID-19 reafirmo lo que dice el versículo 6: ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Sé que los que me pueden estar viendo a través de las redes sociales sintiendo temor por esta peste del COVID-19, pero yo les digo, las vacunas son muy importantes y debemos aceptar lo que dice el gobierno, que nos tenemos que vacunar, pero la vacuna es el Señor. Aquí está la vacuna, que Él nos protegerá contra la pestilencia y nos protegerá de la mortandad, porque el ángel de Jehová acampa a las puertas de nuestras casas y Él nos está protegiendo. Si conocemos esta palabra, la interiorizamos, la memorizamos, la meditamos, pero lo más importante, la creemos, Él nos va a proteger de esta grave enfermedad. También, como decía en Jeremías 33, 6, dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Por lo que pude observar cuando estaba preparando esta prédica, en esa parte de Jeremías habla sobre la restauración de Israel en todos sus aspectos. Entonces, pero esta palabra, a pesar de que está en un contexto histórico, es viva y eficaz, también sigue siendo actual. El Señor nos da esa promesa que nos dará sanidad y medicina. Por eso cuando nos sentimos enfermos podemos estar confiados en la palabra que Él nos va a sanar y nos va a curar, cuando nos apropiamos de esa palabra y tenemos fe para creerla. Aquí también en Segunda de Reyes 20:15 viene una porción de la palabra muy importante, en donde se observa personas que están enfermas y que han sufrido, pero a pesar de ese sufrimiento no han perdido su fe. Dice: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Ese era el mensaje que daba Isaías a un rey, dictado por el Señor, por Jehová. Y finalmente en Isaías 53:15 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si aquí observamos, está hablando de Isaías, hablando en el Antiguo Testamento, pero aquí está profetizando lo que sucedería con el Señor Jesucristo, porque Él fue crucificado en la cruz y pagó por nuestros pecados. Por eso dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Por eso siempre que estamos orando por sanidad, nuestros hermanos, incluyéndome a mí, siempre decimos
pedimos, y por las llagas del Señor Jesucristo fuimos curados. Entonces, esa es una palabra poderosa que si nos apropiamos de ella y si es la voluntad del Señor, la persona que está enferma podrá recibir el milagro del Señor y sentir la sanidad. Ahora veremos un testimonio de sanidad para darnos cuenta que cuando memorizamos la promesa, la meditamos, la aplicamos y sobre todo la creemos, Dios obra con su mano poderosa. Entonces ahora vamos a ver un testimonio sobre sanidad. Buenas noches, iglesia. Bendiciones. Mi nombre, para los que no me conocen, es Lucidia Rodríguez. Bueno, ya llevo en la iglesia un ratico, unos 20 y tantos años. Y hoy, esta noche, quiero compartirles el testimonio de una amiga y hermana muy querida que vive aquí en Ibagué, que conozco de hace muchísimos años, estoy hablando tal vez unos 27 años. Y en julio del 2019 comenzó un proceso violento de una batalla contra el cáncer de colon. Y agarrada y aferrada en la mano del Padre, logró vencer después de este proceso de radioterapias, quimioterapias, todos los días. Tuvo esa fe, esa confianza y bueno, les dejo a continuación el audio de mi amiga para que juntos le demos la gloria al Padre por todas sus maravillas. Feliz noche. Lucía, el Rey es poderoso, es precioso, es tan hermoso. Si tú supieras todo lo que ha pasado en este tiempo, imagínate que después del 14 de julio ese día me hicieron las dos resonancias, la de abdomen y la de pelvis. Y entonces me dieron todas las imágenes, pero no me dieron la lectura. Y entonces imagínate que yo me acosté acá y pensando, porque es una cosa impresionante, Lucy. O sea, no es cualquier cosa, no es fácil pasar eso. Yo me imagino que así pensaban los israelitas cuando se vieron enfrente del mar. Nos tiramos, nunca hemos nadado, nunca hemos tenido el agua al cuello. ¿Cómo es eso? Y ellos miraban y esperaban. Y así me pasaba a mí con esas resonancias. Yo miraba y miraba, pero había algo dentro de mí, el Espíritu de Dios, que me decía: confía, confía, confía. Y entonces yo estaba así mirando las resonancias cuando miré el Salmo 23 que tengo ahí en la pared, ¿no? Y el Espíritu me colocó perfectamente los ojos ahí, donde dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Bueno, y yo seguí ahí leyendo la palabra, quité la mirada de allá, quité esos pensamientos y seguí leyendo la palabra. Cuando de pronto ya iba a orar, cuando cerré los ojos, yo le dije: Espíritu, ¿qué me quieres decir? Porque era como esa sensación que uno tiene de que está aquí en una cosa, pero está mirando a un punto fijo, que la mirada lo lleva a ese punto fijo, y otra vez, y como 3 veces lo mismo. Entonces yo le dije: Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres explicar, Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo empieza a desmenuzarme esa palabra y me empieza a decir: los médicos, tú quieres saber qué quiere decir en esas imágenes de esa resonancia, pero los médicos, te voy a decir ellos qué miran. Los médicos diagnostican, dan el diagnóstico de exámenes por medio de las sombras que ven en las imágenes. Por eso, aunque tú antes, en este momento, esas resonancias, o sea, todo eso, o sea, aunque tú andaras en sombra de muerte, no temas mal alguno, en un valle de sombra de muerte. Y en ese momento yo estaba en un valle, porque yo estaba mirando a ver cómo leía y entonces el Espíritu Santo me explica eso, que el diagnóstico que sacaba el médico era por medio de las sombras que veía en las imágenes. Wow, yo dije: Señor, Lucy, vea que eso fue como un 31 de diciembre, cuando prenden toda la pólvora,
como cuando hacen esa quema de pólvora que salen colores, que sale, así era mi mente. ¡Guau! Eso era una fiesta, una eh, em, dopamina, como cuando uno come algo delicioso, delicioso. Eso era luces y luces así en mi mente y en mi corazón, como una fiesta, como un año nuevo. Y el Señor me decía, no temas mal alguno, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo estoy contigo. Y ahí me dio una certeza en mi corazón, otra más, porque cada día que pasaba en este proceso es como pasar el Mar Rojo, el río Jordán, luego vaya y tome agua de la peña. Y así las aguas amargas se conviertan en dulces. Uy, ha sido un proceso muy violento, demasiado violento, Lucy. Y entonces, cuando fui donde el oncólogo se cogía la cabeza. Primero pasamos al radiólogo y el radiólogo feliz dijo, señora Luz, pero le fue muy bien, señora Luz. Aquí se ven las resonancias, el resultado. Está muy bien, le fue muy bien, señora Luz, respondió muy bien. Ahí no se ve, el tumor no se ve, más sin embargo ahorita va a pasar donde el doctor Edgar Molina. Esperé y pasé donde el doctor y el doctor se cogía la cabeza y se reía y decía, no está, no está, el tumor no existe, no está, se deshació, se deshizo. Y yo le decía, doctor, ¿usted se acuerda la palabra que Dios me dio el último día que usted me vio? Dijo, ¿cuál? Yo le dije, Dios me dijo que buscaría a mis enemigos y no los hallaría, que serían como nada, como cosa que no es delante de mí. Y así es, por la mano de Él. Todo eso se deshizo y dijo, sí, se reía así, pero a carcajadas. Se reía así, decía, sí, señora Luz, esto es un milagro, desapareció el tumor, desapareció. Y yo le daba la honra y la gloria a Dios allá enfrente del doctor. Y luego después al otro día me tocaba coloproctología, que ya es contacto y todo, ya es más, o sea, también mira las resonancias porque ellos todos seguían por los exámenes, ¿no? La lectura, las resonancias y todo eso. Y el doctor decía, efectivamente, aquí ya no hay, no existe, no existe tumor, ya no hay. No lo encuentro, lo único que encuentro es eh, tejido que está cicatrizando porque ciertamente se formó una laceración donde estaba el tumor. Entonces tenemos que esperar que el tejido sane bien. Entonces vienes en 4 meses. Yo coloco médicamente, o sea, yo coloco un término de 2 años, pero si antes su tejido está listo para intervenirlo, para operar, pues la opero antes. Y si no, vamos a esperar 2 años y te estoy viendo cada 4 meses, estamos viendo cómo sus tejidos evolucionan para que aguante la intervención. Y me dijo, ¿y la fístula? Eso ya no se cierra, lo que le queda ya no se cierra. Pues yo le dije, doctor, pero para Dios no hay nada imposible. Dijo, sí, puede ser un milagro. Esperemos que se cierre. Esperemos que esa fístula se cierre porque para poder bajarle el intestino a donde estaba hay que quitar todo ese tejido que queda cicatrizado, toca quitarlo, o sea, para que él tenga la forma normal, ¿sí? Eso se desinflama y queda más blandito porque ahorita está duro por las quemaduras, está durito y está cicatrizando. Y lo que es la parte de la fístula, eso también se opera, pero todo depende de cómo siga sus tejidos, se sigan restaurando, se sigan renovando, siga. Todo eso me decía el doctor y me decía el doctor Castro, me decía, mija, tranquila, usted va a morir de viejita. ¿Usted de qué se preocupa? Usted va a morir de viejita. Y yo veía en la voz de ese hombre la voz de un profeta. Me decía, tranquila, usted tiene mucho por hacer. Usted va a morir de viejita. Señora, ay, Lucy,
Esto es maravilloso, 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 maravilloso. El Señor es realmente poderoso, bueno, absolutamente bueno conmigo, absolutamente bueno con mi vida. Es muy especial y esta mañana, mientras estaba comiendo de su palabra, mientras me estaba alimentando y pensando en todas las cosas que Él hace, el Señor me traía, el Espíritu me traía la adoración que canta Julio Melgar. Y entonces yo pensaba en Julio Melgar, pensaba en TV Yeshua, pensaba en la profeta Victoria. Ya se fueron con el Señor en el mes pasado y hace, pues, Julio Melgar, ¿hace cuánto se fue? Y se me venía todo y yo decía, papá, 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 ¿qué tengo que hacer, papá? Papá, si tú me tienes aquí y me dejaste más en este plano de la tierra, es porque tienes un diseño y tienes algo específico para que yo haga en tu nombre, por ti, para ti. ¿Qué hago, Señor? Guíame, Espíritu Santo. Entonces siento eso, siento el peso y la alegría de la gloria de Dios sobre mi vida para llevar a cabo la tarea que Él quiere que yo haga y que termine. Eso es maravilloso para mí, Lucy. Eso es súper maravilloso, maravilloso. Cada día y cada momento de mi vida, cada suspiro, cada respirar de mi vida, estaré respirando, suspirando y pensando en la eternidad que Él ha colocado en mi vida y en la eternidad que quiere colocar en cada una de las personas a que Él me permita impartir. Es algo especial. Te cuento ese día yo no podía callar, mi Lucy. Ese día apenas salí del consultorio y estaba ya esperando otras hojitas que me tienen que dar de control y todo eso. Empecé a decirle a toda esa gente que había en esa sala, a toda esa gente empecé a proclamar y a proclamar. Y el Señor después me decía, pero ¿quién podía callar a Bartimeo? ¿Quién iba a callar a Bartimeo? Y así estoy yo. ¿Quién me va a callar? ¿Quién? No hay, no hay, no hay, no hay quien me pueda callar, porque el poder de Dios se ha manifestado, se ha expresado absolutamente en mi vida, en mi destino, en el diseño que Él colocó para que lleve su nombre. En mis generaciones esto quedará como sello escrito para ellos, como memorias, así como el pueblo pasó, así como conquistaron, así como taparon boca de leones, así Dios ha hecho conmigo. Es maravilloso eso, maravilloso, mi luz, mi Lucy. No hay palabras, la verdad, se acaban las palabras. Se acaban las palabras y Él sigue. Se acaban los dichos y Él sigue. Y Él sigue y seguirá por generaciones de generaciones contando la historia de Él a través de sus hijos. Y ya pues como consideraciones finales tenemos cómo apropiarnos de estas promesas. Tenemos que, como venía anticipando, conocerlas, aprendérnoslas, pero también meditarlas. Al respecto, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces acá nos dice que pues debemos seguir lo que nos dice en ese momento, nos decía que había que seguir lo que decía la ley, para que podamos prosperar
Y también tácitamente nos está diciendo que hay que tener temor de Dios, como decía anteriormente, obrar correctamente, seguir lo que dice la palabra, para que seamos prósperos y todo nos salga muy bien. Y un salmo también muy poderoso y también que nos invita a la reflexión es el Salmo 119:97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces siempre debemos estar pensando en la palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos las haga recordar, pero sobre todo ponerla en práctica en nuestra vida. Por eso habla de la meditación. ¿Y cómo me sigo apropiando de esa palabra? Creyéndole a Dios esa promesa. Por eso Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Asimismo hay que esforzarse, ser valientes y obedecerle a Dios en todo lo que nos mande. Es así como Isaías 41:9 y 10 nos pide: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, cuando el Señor nos da una orden o nos pone en oración algo que debamos hacer, no temamos, obedezcámosle a Él, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros y poder cumplir con el propósito que tiene el Señor en nuestra vida. Asimismo, tenemos Josué 1:2, donde nos pide obedecer. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En ese momento, pues, el Señor me trae, o el Espíritu Santo me pone en el pensamiento sobre Moisés. Moisés, cuando el Señor le puso en su corazón que debía liberar a su pueblo, a los hebreos, él no dudó un instante y cumplió la voluntad del Señor a pesar de todas las dificultades que tuvo. Se presentó ante el faraón y él no le quiso hacer caso. Finalmente los pudo sacar y llegó frente al Mar Rojo y pensaron los hebreos que se iban a ahogar y venían los israelitas. Sin embargo, él fue fiel y estuvo firme y el Señor le permitió abrir el Mar Rojo. Y para nuestra vida, ese Mar Rojo son los problemas, son las dificultades, pero cuando tenemos al Señor, Él nos dará las herramientas para poderlos afrontar y poderlos superar. Finalmente, pues para podernos apropiar de esta promesa, debemos esperar con paciencia. Siempre nos hemos preguntado, pero si yo memorizo la palabra, yo la creo, tengo fe, soy obediente, pero no se da. No es en el tiempo que es de nosotros, es en el tiempo del Señor. Al respecto, Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y de esta forma nos apropiamos de las promesas. Finalmente, para terminar este servicio, esa pequeña prédica, hacemos una pequeña oración. Papito Dios, te damos las gracias por esta prédica, esperando que todos la podamos colocar en práctica, incluyéndome a mí. Papito Dios, te damos las gracias por el denuedo que nos has transmitido, Papito Dios, y que este mensaje llegue a los miembros de nuestra amada Iglesia ICSI y también a todos los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, para que puedan tener al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Amén y amén. Muchas gracias. Lo sabrán por nuestro amor, lo sabrán por nuestro amor. El camino Él dice ser, sabrán somos de Él, lo sabrán